sido enviado para destruir nuestro ministerio, nuestra persona, nuestra familia. En el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Jesús que toda obra satánica, diabólica, perversa que se ha levantado en nuestra contra se va abajo por el poder de la palabra, porque no estamos solos. Escrito está 59:19 de Isaías. La misma promesa para el pueblo Israel se nos ha otorgado a nosotros, porque vendrá el enemigo como río en contra, como león rugiente. Pero dice el Señor, mas nosotros tenemos al Espíritu Santo que levanta bandera contra nuestro enemigo y cae humillado y cae prácticamente frustrado y cae prácticamente derrotado, porque ya fue vencido en la cruz por Cristo. Hay hablar del Espíritu, hablar espiritualmente, hablar de autoridad y meterse con las cosas que son de las tinieblas y del mismo perro diablazo. Quiero decirle, a muchos los intimida y corren prácticamente, y me dicen a mí muchas veces, ¿para qué te metes por ahí? Mejor vete por las orillitas. Desde que yo comienzo, que Dios me dio este ministerio de evangelista, me lo han venido diciendo, porque es el mismo diablo enviando sus espías. Quiero decirte de parte de Dios a ti, la expectativa de la renovación mental, siempre el diablo la va a usar en tu contra. ¿Sabe para qué? Para que no estudies la Biblia, para que no te sometas prácticamente a meditar la palabra, para que no te sometas a estudiarla, para retenerla. Y el enemigo va a atacar tu mente. ¿Para qué? Para que realmente tú te frustres y te autolimites, y para que tú me mandes el mensaje que el diablazo te trajo usando a terceras personas. Alguien dijo que la mente es el campo, realmente el blanco del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no puede poseerte, porque el enemigo no te puede hacer daño, porque hay un campo de ángeles, aleluya, a tu alrededor, que ¿sabes qué? Te defienden, porque está escrito, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y ese ángel de Jehová se llama Cristo Jesús, el único que lo ha vencido y que no tiene ninguna autoridad, porque escrito está 5:18 primero de Juan, dice la Biblia, porque aunque el enemigo venga en tu contra, no podrá tocarte, porque has sido nacido del Espíritu. Aleluya. El maligno no toca a nadie que ha sido nacido del Espíritu. Pero claro, para usted realmente hacer que ese músculo crezca y tu mente esté renovada, necesitarás estudiar la Escritura, porque es un desarrollo, es un conocimiento y prácticamente es algo que tienes que disponerlo personalmente. No va a ser que alguien venga y te diga, escucha la Biblia, escucha tu pensamiento del día. Muchas veces el diablo te va a usar prácticamente aplicaciones que son del mismo infierno, con doctrinas de demonios, para que cuando tú las escuches te frustren y te bloqueen. ¿Sabes para qué? Para que tú digas, ay, en vez de que esto me trajera ánimo, esto me está desanimando. Porque el mismo diablo se viste de un ángel de luz. Pero el Señor lo reprenda. Vengo a advertirte que el Señor quiere que te renueves y que tú pongas tu mente renovada y que vengas al conocimiento de la verdad, para que tú verdaderamente tengas la mente de Cristo. Cuando tú declaras, Él ha puesto mente nueva, Él ha puesto corazón nuevo, Él ha puesto espíritu nuevo dentro de mí, entonces no va a haber oportunidad de nuestro enemigo, porque ya tú te despojaste del viejo hombre que estaba viciado contra todos esos malos deseos. Dios realmente ahora ha puesto el Espíritu Santo, su Espíritu dentro de ti, para que usted ya no caiga en las mismas redes del mismo infierno. Sí, porque el diablo prácticamente va a ponerte enredos, va a ponerte prácticamente trampas, las tentaciones, te va a poner mentiras, te va a poner engaños, ofertas, para que tú vayas a los mismos vicios, porque él no puede hacer nada, solo te pone ofertas. Quiero decirte, tu mente tiene que entenderlo. Él te va a poner ofertas. El único que determina renovar la mente y que tiene decisiones muy personales, porque un pensamiento malvado va a llegar a tu mente. Pero si tú dices, te reprendo, te saco de mí, tengo la mente de Cristo, Cristo está conmigo, soy más que vencedor por medio de Cristo, soy victorioso, Cristo ya habló
vida para mí. Efesios 1:3. Toda clase de bendición nos ha dado Dios el Padre por medio de Cristo, y somos bendecidos desde antes que naciéramos del vientre de nuestra madre. Dios ya nos bendijo por Cristo, el sacrificio de Cristo. Mi amigo, el Evangelio se explica. Tal vez no soy tan aceptable a ti por hablarte de esta forma. No te vengo a imponer mis conceptos, no te vengo a traer mi doctrina, no te vengo a traer mis pensamientos ni mis sentimientos. Vengo a traerte la palabra que a mí se me encomendó, y te traigo buenas noticias. Esto es el Evangelio, buenas noticias, que cuando tú renuevas tu mente, llegas al punto de que tienes la mente de Cristo, porque te has puesto toda, absolutamente toda la armadura de Dios, como lo revela la Biblia en Efesios 6. La Biblia dice desde el versículo 11 en adelante: pónganse toda la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir toda clase de mal del mismo diablo. ¿Sabe por qué? Porque solamente con la armadura de Dios usted puede vencer y puede apagar todo dardo que el enemigo lance contra ti. Cuando tú tienes el casco, el yelmo de la salvación, significa que estás renovado en tu mente. Significa que tú estás poderoso porque la palabra de Dios abunda en tu corazón. Aleluya, porque tú tienes la palabra de Dios en tu boca para decir: tomo la autoridad de Cristo, tomo la autoridad como hijo, tengo la mente renovada. Y le dices al enemigo: no más caeré en tus lazos. La tentación que verdaderamente te perseguía: fornicación, adulterio, la mentira, la soberbia, el orgullo, la vanidad, por ahí el robar, por ahí prácticamente el maldecir, el mentir. Y cuando la persona ya se alejó del vicio del hombre viejo, tú le dices: vete en el nombre de Jesús, porque yo soy más que vencedor, soy hijo de Dios, soy nueva criatura, soy más que vencedor por medio de Cristo. Yo soy débil, pero con Cristo todo lo puedo. Aleluya. Yo estaba antes allá, pero ahora estoy con Cristo. Antes estaba descubierto, pero ahora estoy con Cristo. Jamás pronuncias con tu boca el lazo que te lleva al mismo pecado, porque ahora dices: todo lo puedo en Cristo. Aleluya. Pareciera que son cápsulas de poder, porque el Evangelio se explica, y tenemos que decirte que la mente debe de estar renovada. Cuando tienes un músculo, un brazo fuerte, mental, aleluya, prácticamente tú dices: wow, gloria a Dios, porque verdaderamente viene el enemigo como río, viene con sus tentaciones, viene con sus influencias, viene con sus maldiciones, pero el único que determina si le haces caso es cuando tú retienes el pensamiento del mensaje que el enemigo mandó por un incrédulo, por un perverso, por un malvado, por alguien que le sirve al mismo diablo. Porque sí, hay gente que se viste prácticamente como cristiano, pero no lo es. Alguien que dice que es un hermano, pero no es un hermano. Es tu prójimo. Alguien que dijo que es tu hermano, pero de pronto es tu primo y no es prácticamente un verdadero hijo de Dios. Aleluya. Cuando yo digo que es tu primo, me refiero a alguien que puede ser un hijo del diablo, mentiroso, perverso y malvado, porque sí los hay. Y alguien dijo: wow, usted habla muy duro. Sí, señores, te hablo con la autoridad de Dios, porque hay que quitarle la cara y la máscara a ese perro. Porque realmente cuando única persona que tiene la autoridad como iglesia, como hijo de Dios, para quitarle la máscara a ese perverso, a ese traidor, eres tú como iglesia, eres tú como hijo de Dios. No hay otro que pueda quitarle la máscara de la mentira. Cuando viene a tu iglesia, cuando viene a tu congregación, cualquiera que verdaderamente le dice: oh, bienvenido, está siendo partícipe del mismo diablo. Y por eso se infiltran médiums, brujos, perversos, que son pedófilos, que son personas, para alguien que no sabe qué significa esto, son personas abusadores de niños. Sí, y usa hombres o mujeres, y que se infiltran dentro de la iglesia. Y cuando la persona no tiene la mente renovada y no sabe cuál texto es adecuado espiritualmente con la mente de Cristo, no tienen la sensibilidad, no tienen realmente un espíritu nuevo, renovado, no tienen prácticamente el desarrollo del conocimiento, entonces lo permiten. Y cuando se permite, dice alguien: no hay otra puerta más grande que le abras al enemigo cuando tú le permites, cuando toleras. Ay, son cápsulas de poder que vienen con mucho efecto. A muchos de los intelectuales y profesionales no les gusta, pero ¿sabe qué? Te digo la verdad de Dios.
porque realmente nadie podría cerrar mis programas por hablar de la palabra de Dios. La Constitución no lo permitiría para que lo haga dentro de los Estados Unidos y aún en México de allá soy. Porque realmente lo único que estamos hablando aquí es la verdad. Cualquier juez de México o de Estados Unidos no podría prácticamente usar algo en mi contra porque soy un predicador de la verdad. Y que lo único que hablamos es la verdad que se sostiene en la Biblia. Y necesitamos gente que verdaderamente, no porque tenga bigotes, no porque tenga un saco, no porque tenga una corbata, no porque tenga un título, no porque realmente sea una figura pública o no porque verdaderamente lo respalde un gran instituto o organización, vaya prácticamente a hacer lo que se le antoje y olvidarse de las cosas de Dios o usar represalias contra las cosas de Dios. No, Señor. Hoy quiero decirte de parte de Dios, muchos están en contra del evangelio de Cristo. Por supuesto, o como digo alguien, si hacemos la matemática o la división o la resta o la suma o las raíces cuadradas o la ecuación, o si hacemos prácticamente por ahí esas fracciones que le llaman, óigame, o estos cuadros, verdaderamente va a darse cuenta que el ende, como le llaman, lo va a llevar al igual o más que prácticamente tenemos la razón. Nadie que se levanta contra el pueblo de Dios Israel en la historia se ha quedado sin la justicia de Dios. Dios ha hecho justicia siempre porque Él lo dijo. Y cuando Él lo dice, estamos seguros que todo aquel que maldiga al pueblo de Israel, que todo aquel que prácticamente se meta de cualquier manera contra el pueblo de Israel, lo está haciendo contra Dios mismo. Y aquí te lo digo otra vez. Cualquiera pues que está metiéndose contra un pequeño de Dios, se está metiendo con el mismo Dios de la gloria. Y Dios lo libre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, porque el Padre, porque el Espíritu Santo los defiende. Con su propia vida, porque está firmado. Yo quiero decirte en esta noche, si verdaderamente me acompañas a ver el cuadro bíblicamente, donde la mente se tiene que renovar, donde el corazón prácticamente tiene que retener la historia bíblica, la palabra de Dios, donde verdaderamente usted tiene que tener un músculo fuerte para soportar cualquier tentación y mantenerse santo al grande, al Dios santo, y que ahora ya no pecamos porque nos hemos consagrado a Dios. ¿Por qué muchos creen que alguien que está consagrado a Dios es un ignorante? Quiero decirte, tú no lo eres porque tienes al Cristo glorioso. Y te voy a poner un cuadro antes de leerte lo último para irnos. Pedro aparentemente no tenía un título físico, como posiblemente Pablo lo tuvo, como posiblemente Mateo y el gran hombre docto, impresionante, que fue Tomás. Prácticamente, tal vez no Pedro, pero de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios siempre para avergonzar a los que se dicen ser sabios. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando el Espíritu Santo llegó a Pedro, vino la transformación de la mente. Habló otro idioma, prácticamente fue elegido para ser líder, y lo otro todavía aún, que verdaderamente Pedro fue una de las personas que aún aparentemente, siendo de lo más vil, de lo más bajo, la Biblia menciona el vulgo, era prácticamente una provincia donde las personas, la mayoría de las personas eran personas que solo se dedicaban a la pesca y no había aparente información fuerte como los grandes hombres de Grecia y de Roma, y que prácticamente de los otros de África y de Asia. Pero Dios quiso exaltar al que se sometió a su voluntad. Desde un principio Jesús miró que Pedro tenía esas agallas cuando reconoce que Jesús le dijo: hey,
déjame predicar en tu barca, vamos a pescar. Yo sé que estás estresado, pero oye, vamos a pescar juntos. Y cuando Pedro vio el milagro, vio las palabras y aceptó a Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Maestro, Pedro cae de rodillas y le dijo: apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Y le dijo: hey, tranquilo, levántate, vámonos. ¿Quieres venir conmigo? Dijo: ok, dejas todo y vámonos. Y en ese momento dejó todo. Después ocuparon su tráiler, ocuparon su barca para viajar, seguir trabajando juntos para la gloria de Dios. Y mira el cuadro que la Biblia dice claramente, capítulo 16 de Mateo, usted lo lee allí, donde prácticamente hace obras de Dios. Cuando verdaderamente usted lee capítulo 20 y 21 de Juan, y cuando ve el capítulo 1 hasta el 5, cómo Dios hace una obra poderosa con este hombre. ¿Y sabe qué? Entonces el Espíritu Santo vino para poder hacer de un hombre que para el mundo era nada, Dios lo puso por encima. Te voy a declarar de parte de Dios, porque siento su fuego en mí. Basta y es suficiente, porque escrito está mi base bíblica. 1 Corintios 12, versículo 16. ¿Quién entendió la mente de Cristo, la mente de Dios? Sino el Espíritu Santo. Basta el Espíritu Santo en una persona para que los grandes intelectuales, para que los grandes realmente estudiados digan: no nos metemos con el que porta la mejor información y más grande que hay en la historia. Cuando el Espíritu Santo está en ti, todo ser que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra tiene que oír, porque tú y yo tenemos la palabra poderosa de parte de Dios y que se suelta por el Espíritu Santo que está en tu vida, para que puedas declarar la palabra. Los demonios no van a resistir. Eso fue lo que Pedro, y cuando Pedro verdaderamente llegó, porque ya Jesús había soplado el Espíritu y recibieron el Espíritu, pero no lo había llenado de poder. Todavía no estaba el Espíritu Santo manifestado en él. Tuvo que pagar el precio. Señor, yo me aparto del mal. Señor, yo no más quiero defraudarte. Lo hice 3 veces. Quiero estar contigo siempre. Lléname de tu poder. Quiero ser testigo de ese poder. No solo lo vi cuando te mataron. No solo lo vi cuando te despreciaron. Yo solamente quiero decirte: no te quiero defraudar más. No quiero negarte más. Yo quiero servirte siempre. Por favor, venga tu Espíritu. Ya lo siento en mí, pero que me llene. Quiero ese poder. Dame ese poder. Pasaron varios días donde estaban juntos, unánimes. Qué gran ejemplo para ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. No es un solo conocimiento, créame. Muchos dicen, y grandes intérpretes, creo que se olvidan un poquito de la verdadera hermenéutica teológica, que no se trata de un conocimiento para ser lleno del Espíritu Santo. Sí se requiere el músculo ser renovado prácticamente en la mente, pero el ser lleno del Espíritu Santo, basta que tengas el Espíritu Santo para que el mismo Espíritu Santo traiga la mente de Cristo en tu persona y tengas ese poder en tu vida para no tenerle miedo a nadie, ni a la muerte, ni al diablo, ni al mundo. Porque ¿sabes qué? El mismo Espíritu que estuvo en Cristo es el que lo resucitó. Y el mismo Espíritu que realmente estuvo en Cristo y que lo llenó de gloria es el que te ha dado el Padre a ti y a mí. Y esa gloria es la que nosotros debemos de llevar. El Evangelio se explica. La renovación mental. Tienes que escudriñar la palabra. Tienes que presentarte como se presentó Pedro. Tienes que presentarte como verdaderamente todo el mundo se ha presentado ante Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, dijo Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 6. Porque Dios exalta al humilde, porque Dios engrandece al que se humilla ante él. Pero el que se enaltece, el que se llena de soberbia, Dios dice: ok, perfecto. Te estás levantando contra mis pequeñitos, estás murmurando, estás hablando lo peor, no me estás edificando en el cuerpo, no estás amando al prójimo, no estás hablando el evangelio, estás negando mis palabras, te estás yendo por el hombre viciado contra todas las cosas que yo estoy haciendo con los demás. En vez de buscarme, tú estás en contra, tú estás oponiéndote a mi evangelio. Cristianos, creyentes y no creyentes.
Y esto pasa, por eso el mundo cada vez se va al caos, porque Jesús lo dijo, que vendrían en este tiempo tiempos donde el mundo se estaría yendo en decadencia. ¿Sabe por qué? Porque verdaderamente el mundo está negando al Señor. Se está perdiendo el amor. ¿Por qué? Porque verdaderamente esta gente no está conociendo el concepto de la renovación. La expectativa de la renovación mental no la están tomando en cuenta porque no estudian la palabra, porque el que está exponiendo no los lleva a Cristo, los lleva a la religión. Entre más me pagas dinero de tu ofrenda y de tus diezmos, entre más me ayudas a pagar los beneficios de toda mi organización, entonces tú eres grande, eres popular, eres lo mejor, pero realmente no se está llevando a Cristo. Todos sus programas es para engrandecerse a ellos, no para engrandecer a Cristo. El propósito del evangelio es engrandecer a Cristo y que el alma se salve y que la gente conozca el verdadero concepto. El amar a Dios y al prójimo, el mantenerse salvo, el de mantener una mente renovada. Y cómo atacar al que tiene una mente perversa, cómo atacas al pedófilo, cómo atacas prácticamente a la persona que está endemoniada, cómo atacas a la persona que verdaderamente está loca prácticamente por demonios. Si no se predica el evangelio de la verdad, entonces hay una mente carnal, una mente desviada, una mente prácticamente separada de Dios, una mente perversa. Por eso he usado todos estos argumentos. Cualquiera que es erudito, cualquiera que es estudiado, por favor, le llamo en el nombre de Jesús a que verdaderamente estudie lo que ya está registrado en estos sistemas. ¿Sabe por qué? Porque vuelvo a decirlo, no puedes usar represalias contra mi persona, contra mi figura. ¿Sabes por qué? Porque lo que te estoy hablando es una verdad. Que tal vez otro tiene el saco, tiene los bigotes, tiene el título, tiene el reconocimiento y popularidad y tiene sus miles y millones de seguidores, pero no los tiene por el Espíritu Santo para hablarte la verdad. Y te lo digo de parte de Dios porque Él es el que está conmigo. Y si Él está conmigo, nada estará en mi contra. Y te llamo prácticamente, te desafío a que verdaderamente reconozcas cuál es el verdadero concepto del Evangelio del Señor. Yo estoy en mi serie, el Evangelio se explica, y en este tema de la expectativa de la renovación mental, te hablo de algo espiritual, y como Jesús lo dijo. Y mire que Jesús nos deja un cuadro, y yo me voy a ir ya. Y vive el Señor y vive mi alma, que te voy a hablar la verdad siempre. Capítulo 2, versículo 14 y versículo 16. Mire qué dice la Biblia ahí. Marcos 2, versículo 14 al 16. Dice la Biblia, Dios llamó a Leví llamado Mateo. Dice la Biblia así. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Mire que realmente aquí habla acerca de los intelectuales. Y dice, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos de los publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque habían muchos que le habían seguido. Dice, y los escribas y fariseos, viéndoles comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Qué impresionante cuadro. Luego dice el versículo 17 para finalizar. Al oír esto Jesús, ¿cómo lo escuchó? Dijo alguien, qué gran oído. No, es que Jesús ya tenía un músculo, el Espíritu Santo, que estaba ejercitado, que le dio el discernimiento y él pudo descubrir sus pensamientos y le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando la palabra de Dios te confronta y te miras que estás desnudo y que necesitas a Dios, necesitas que Él te ponga una vestimenta. ¿Y sabes cuál es la vestimenta que Él te otorga? Una armadura de Dios, una autoridad de ser llamado hijo de Dios. Cuando tú verdaderamente le dices al Señor, me estoy mirando al espejo,
como dice el capítulo 1 hasta el 3 de Santiago. Dice, pero específicamente capítulo 1, dice, cualquiera que se mire en la perfecta ley, la del Señor, verdaderamente si sabe que está mirándose en ese espejo y al ver que está desnudo, al ver que esta persona ha fallado en muchas de estas leyes, en esta palabra, entonces es un oidor pero no hacedor de la palabra. Entonces Dios dice, ok, si tú te estás mirando que estás fallando, entonces lo único que te queda es decirle al Señor, yo reconozco que estoy fuera de ti. Y lo único que tienes que hacer es decir, estoy reconociendo que en mi mente y en mi corazón solamente está de continuo a hacer mi voluntad, el mal, y estar prácticamente en vez de a tu favor, en contra. Y cuando tú reconoces, Dios dice, eso es lo que quiero. Cuando Nicodemo, capítulo 3 de Juan, reconoce que él era un religioso, reconocedor de la palabra, era alguien que era una figura pública muy importante, porque tenía dinero, porque tenía influencia, porque tenía seguidores, pero no tenía prácticamente al Espíritu de Dios. No había nacido de nuevo. Él estaba con una mente carnal, religiosa. Era espiritual y era carnal, pero no tenía la mente de Cristo. Era alguien que no tenía el Espíritu. Pero cuando Jesús le dice, al que tienes al frente de ti, es el único que te puede hacer que nazcas de nuevo. ¡Aleluya! Y Nicodemo nunca más fue el mismo, porque él estuvo en esa reunión cuando realmente le dijo, sopló el Espíritu. Cuando vino la llenura del Espíritu Santo, él también estaba. Estuvo prácticamente en su muerte, estuvo prácticamente en las cenas, estuvo siguiéndolo y estuvo prácticamente hasta lo último en la primera iglesia, en el primer siglo. La iglesia, estamos hablando de la gente que creyó en el Evangelio, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aleluya, porque hay que hacer claridad. La iglesia, todo el mundo puede decir, no, pues yo tengo una. No se trata de una religión. La iglesia la componen todos aquellos que son creyentes, que reconocen que su mente está perversa, que ustedes realmente que nunca han sido de Dios, estaríamos perdidos y que estuvimos fuera. Esto es prácticamente lo que sucede cuando venimos a los pies de Cristo, nos humillamos y le decimos, reconocemos que moriste por mí, reconocemos que pagaste el precio de mi pecado, me alejo de ellos, los confieso, te recibo en mi corazón, me aparto de ellos, quiero servirte, quiero obedecerte, quiero caminar en perfecta voluntad de Dios. Cuando esta persona dice renuncio y te acepto, me aparto y me convierto, entonces Dios dice, ok, toda la armadura, la vestimenta, el Espíritu Santo, las promesas, la mente renovada, el espíritu es renovado, el corazón es nuevo, aleluya. Y entonces comienzas a caminar en victoria, en bendición, en favor de Dios. Caminas, ay, pareciera que es una campaña evangelística. Tengo que decirte, si tú crees esta palabra, aleluya.